La Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina, ADECRA, como todos la conocemos, es una entidad sin fines de lucro que nuclea a todos los establecimientos prestadores de servicios de salud del país. Es una cámara con más de 74 años de trayectoria en defensa de los intereses de los prestadores. Dentro de esta labor, que apunta a enaltecer, jerarquizar a los organismos de salud, ADECRA puso en funcionamiento diferentes comisiones de trabajo, tales como la Comisión de Recursos Humanos, la Comisión de Enfermería, entre muchas otras. En este contexto se creó la Comisión de Directores Médicos, que trabaja hace ya 2 años, reuniéndose mensualmente a los directivos con la finalidad de abordar la problemática que atañe a su gestión. Algunos de los temas que tratan habitualmente son, por ejemplo, el consentimiento informado, temas relacionados con las guardias médicas, la enfermería, la farmacia, el sistema de trazabilidad de enfermería, norma de aislamiento de pacientes, entre muchos otros. Este año, la comisión decidió organizar esta primera jornada de directores médicos para debatir sobre las atribuciones, responsabilidades y alcances de la dirección médica en una empresa privada moderna. La temática que será expuesta durante esta jornada fue elegida teniendo en cuenta la antigüedad y desactualización de la Ley de Ejercicio de la Medicina número 17.132, que data de la década del 60, que hace referencia a las tareas del director médico sin considerar los consecuentes cambios que se han producido en las empresas médicas en las últimas décadas, durante las cuales los países desarrollados implementaron una política sanitaria basada en la calidad de la atención integrada con los pacientes y en una buena gestión. Para llevar a cabo esta tarea, se necesita, además del compromiso, la implementación de estrategias de desarrollo organizacional que permiten controlar y mejorar acciones y comportamientos. Es importante destacar que los centros privados de atención médica son en realidad empresas con un orden invertido, es decir, que la capacidad de decisión no radica en sus directivos, sino en los propios directores médicos y recae subsecuentemente en todo el personal de contacto, el total de los médicos, jefes, coordinadores, enfermeras y auxiliares, porque son los que establecen la relación con los pacientes tratando de establecer una cura para sus enfermedades y al mismo tiempo canalizar las expectativas y necesidades de estos enfermos. Es por eso que sus decisiones influyen no solo en los resultados de la atención médica, sino en la propia organización misma de la clínica, sanatorio u hospital, y hacen a la eficiencia y a la calidad integral de la prestación del servicio. Todo ello depende exclusivamente de la dirección médica, en quien está depositada la responsabilidad total del establecimiento, pues es de donde se imponen las pautas, técnicas, estilos y criterios de organización, dependiendo de ello los resultados que se obtengan. Es por ese motivo que desde la década de los 90 el foco de atención está puesto en la gestión de los directores médicos. El sentido de esta jornada, que vamos a comenzar en unos momentos, de directores médicos de centros privados de medicina, es crear un marco en el cual los profesionales que lo integran sean responsables de la mejora continua de la calidad de su función, así como de salvaguardar altos estándares de cuidado a través de la creación de un entorno en el que la excelencia de la atención médica se desarrolle sin perder de vista
la eficiencia de la empresa de la cual son parte. Se trata de un enfoque de política médica, organizacional y también económico para la gestión de los servicios de salud, del que se generarían cambios importantes en los resultados de las organizaciones privadas de salud. El objetivo es que hoy podamos generar un documento de consenso con el fin de remarcar las tareas de la dirección médica. Agradecemos a todos los presentes que hoy nos acompañan y quiero destacar, agradecer especialmente la presencia del doctor Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de la República Argentina. A todos, muchas gracias. Vamos a continuar ahora con la primera mesa sobre principios jurídicos de la empresa médica. Datos relevados sobre la encuesta referida a la estructura jerárquica de la dirección de centros privados. Coordinan esta mesa los doctores Eduardo Schnitzler y doctor Gerardo Bosovich. El doctor Eduardo Schnitzler es director médico del Hospital Universitario Austral, profesor adjunto de pediatría de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral, especialista universitario en gestión y economía de la salud, médico pediatra especialista en cuidados intensivos, presidente de la Sociedad Argentina de Calidad en Asistencia de Salud, miembro del Consejo Directivo de ITAES, Instituto Técnico Acreditador de Establecimientos Sanitarios, y el doctor Gerardo Bosovich ha realizado estudios de medicina en la Università degli Studi de Roma, en Italia, y la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene diploma de médico cardiólogo universitario de la Universidad de Buenos Aires, recertificado por la Sociedad Argentina de Cardiología y es máster de Salud Pública de la Universidad de Carolina del Norte. Fue presidente del Consejo Argentino de Médicos Residentes en Cardiología y jefe de residentes en Cardiología de la Fundación Favaloro. Fue ganador de la beca Qualitas para investigación clínica para el periodo 1997-98. Becario Fulbright del Departamento de Estado de los Estados Unidos entre el 2001 y el 2002. Es además profesor adjunto de Medicina de la Universidad Favaloro y miembro del Consejo Superior de dicha casa de estudios. Recibió el Premio Revista Argentina de Cardiología en 1997 y el Premio Congreso Argentino en el 2011. Es fellow de la American Heart Association y miembro de la Sociedad Argentina de Cardiología, autor, coautor de 38 artículos científicos publicados con revisión de pares y 7 capítulos en libros. Entre el 2003 y 2007 se desempeñó como director médico del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento y desde el 2007 como director médico de la Fundación Favaloro para la docencia e investigación médica. Los dejo entonces con los coordinadores de esta mesa. Bueno, buenos días. Junto con el doctor Bosovich nos toca presentar los resultados de una encuesta que se realizó y participaron, bueno, muchos de los que están hoy presentes, directores de las instituciones médicas que contestaron una encuesta basada básicamente en qué corresponde o qué hacemos los directores médicos. Cualquier depresión al final de esta conferencia tenemos antidepresivos preparados. Bueno, estas son las instituciones participantes. Como verán, hay hospitales universitarios de comunidad, clínicas, sanatorios integrados en sistemas de medicina prepaga. Es decir, es una muestra bastante representativa de la atención médica de gestión privada en nuestro país. El primer dato es la estructura de gobierno, a quienes reportamos los directores médicos. Verán que en un 43%, en términos generales, se reporta a un director general, es decir, que en la mayor parte
o en una parte importante de instituciones hay un director general al que se reporta y un 38% es al directorio o consejo de administración, más frecuente en las fundaciones. Cuando uno divide las estructuras en instituciones con menos de 100 camas y más de 100 camas, la proporción de directores generales es mayor, llegando casi al 60%. Y el término de dependencia directa del directorio disminuye. Cuando vemos la antigüedad en el cargo, diría que en términos, la mediana de permanencia en el cargo de los directores médicos que contestaron la encuesta son 5 años, con los percentilos, el percentilo 25 en 3.5 años y el 75 en 8 años. Si uno divide en instituciones de menos de 100 camas y más de 100 camas, la mediana, las instituciones de más de 100 camas nos aguantan un poco más a los directores médicos porque tenemos una mediana de 6 años. En las instituciones más pequeñas, la mediana es de 4 años. Si existen subdirectores médicos o directores asociados que colaboren con la tarea del director médico, esto está presente en un casi 40% de las instituciones, en un 38%. Como es lógico, esto predomina y es mucho más frecuente en las instituciones de más de 100 camas. Si el director médico participa en la elaboración del presupuesto, en términos generales, el 60% de las instituciones le dan participación al director médico en la elaboración del presupuesto. Y esto es aún más significativo en las instituciones con más de 100 camas. Dividimos los servicios en médicos y logísticos en forma general. En realidad verán ustedes que los servicios considerados logísticos son claramente servicios de soporte como alimentación, limpieza, compras, vigilancia, la oficina de recursos humanos, etc. Todos los demás, incluida por supuesto enfermería, laboratorio, imágenes, están dentro de los servicios que denominamos como servicios médicos. Bien, analizados 1.118 servicios, reportan a la dirección médica el 72% de los servicios que hay en una institución médica y a la dirección administrativa el 28%. Si uno analiza estos son servicios propios, si uno analiza los servicios tercerizados, es decir, en el que está contratado un tercero para brindarlos, la dependencia reportan a la dirección médica el 58% y a la dirección administrativa un 42%, es decir, una proporción mayor que en el caso de los servicios propios. Si uno analiza este tema en instituciones con más de 100 camas y menos de 100 camas, las instituciones más grandes tienen una mayor proporción de servicios propios y, digamos, los reportes más o menos mantienen iguales proporciones. Del total de servicios propios reportan, digamos, a la dirección médica un 90% de los servicios médicos. Esto significa que hay alguna proporción que dependen de la dirección administrativa. También hay servicios, logísticos que dependen también o reportan también a la dirección médica. En el caso de los servicios tercerizados, el 23% de los servicios logísticos reportan a la dirección médica y el 77% de los servicios médicos. Es decir, hay un 21% de servicios médicos que reportan a la dirección administrativa. Cuando esto se divide en instituciones de menos de 100 camas y más de 100 camas,
bueno, la proporción de servicios propios y servicios tercerizados es algo diferente, pero las proporciones en general se mantienen en forma similar. Bueno, esto hay mucho color y difícil a veces de entender, pero lo que muestra es a quién reportan los servicios médicos. Y si uno ve, digamos, el resaltado amarillo y celeste, que son los que reportan a la dirección administrativa, verá que tiene, bueno, algunos servicios como terapia radiante, que tiene alguna proporción de amarillo y celeste, enfermería en una cantidad interesante de instituciones depende de la dirección administrativa y no de la dirección médica, y bueno, evidentemente toda la actividad en las instituciones que tienen también servicios prehospitalarios dependen también de la dirección administrativa. Creo que la farmacia en muchos casos también depende de la dirección administrativa y me parece que estos son los principales servicios médicos que dependen de la dirección administrativa. No vamos a entrar en demasiado detalle en relación a los servicios de más de 100 camas y de menos de 100 camas. Parecería que la dirección administrativa toma más roles en las unidades o en los servicios más en las instituciones de menos de 100 camas. Bien, la carga del director médico, esto es lo que nos interesa fundamentalmente. La cantidad de servicios médicos propios que dependen del director médico tiene una mediana de 20 servicios. De servicios no médicos propios que dependen del director, el número es de 2, y de servicios médicos tercerizados, 2. Y bueno, hay quizá alguna diferencia en las instituciones de menos de 100 camas, la mediana está en 15 y en las instituciones de más de 100 camas está en 22. Bueno, quedarán muchas preguntas para esta mesa que las iremos discutiendo en las mesas posteriores. Esto era solo una introducción mostrando un poco la estructura de gobierno, la dependencia, de quién dependemos los directores médicos y qué servicios reportan a nosotros. Seguramente habrá muchas preguntas, muchas cosas que discutir. Tal vez falten áreas o servicios médicos no mencionados en la encuesta, somos conscientes de esto, se ha tratado de hacer un enfoque de lo más importante o lo que es más común a todas las instituciones. Así que, bueno, muchas gracias. Buenos días. Presentar al doctor Ricardo Luis Lorenzetti como presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sería elocuente en marcar su talla como cabeza de un poder fundamental del Estado, pero a la vez sería una incompleta e injusta omisión a su intensa y extensa capacidad técnica, parte de la cual en su elaboración intelectual es destinada a nuestra profesión, a la medicina, en la cual nos organizamos en empresa. Doctor en Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional en Santa Fe, el tema de tesis del doctor publicado allá por el 2006 fue empresa civil del médico. Y la actividad de investigación y de reflexión del doctor Lorenzetti refleja un continuado y sostenido interés en la profesión médica. Sobre las 27 publicaciones de libros que tiene hasta ahora en el país, hay títulos que marcan de manera clara esta dedicación. Por ejemplo, la responsabilidad civil de los profesionales,
los derechos de los médicos y los pacientes, responsabilidades civiles de los farmacéuticos, y una obra que ya va por su segunda edición y que considero fundamental, titulada La empresa médica, que siempre tengo muy a mano y como objeto de consulta frecuente para nuestra actividad y que les recomiendo vivamente. Además, con más de 100 publicaciones en revistas de la especialidad de nuestro país y otras 50 entre el Perú, Brasil, Colombia y otros países, ha tenido una actividad prolífica que se refleja además en su vocación docente. Ganador por concurso de cátedra de la Universidad de Buenos Aires en contratos civiles y comerciales, su vocación docente lo ha llevado además a los claustros de la Universidad Nacional del Litoral, Universidad Católica de Santiago del Estero, de Rosario, de Belgrano, Universidad Austral y prestigiosas instituciones del extranjero, incluyendo una nominación a su mérito académico por la Universidad Autónoma de México. Tenemos entonces el privilegio de contar con la conferencia central de nuestra primera reunión de directores médicos a cargo de una persona que entiende desde los principios jurídicos y con enorme pasión nuestra profesión y nuestros dilemas. El tema que hemos propuesto para la conferencia de hoy es la empresa médica, los directores médicos y los jefes de equipo, responsabilidades individuales y solidarias, el principio de autonomía científica y el principio de confianza delegada. Doctor Lorenzetti, en nombre de los colegas directores médicos, bienvenido y gracias. Buenos días, muchas gracias al doctor Bosovich y a DECRA. Es un gran placer estar aquí con todos ustedes porque creo que es muy importante que ustedes puedan reunirse personas que tienen experiencia y formación intelectual a debatir y sobre todo con la idea de elaborar un documento que pueda aportar a la evolución jurídica en nuestro país. Tal vez el área de la dirección médica es una de las que necesita mayor desarrollo en cuanto a sus principios jurídicos, porque actualmente no los hay, son principios jurídicos de hace muchos años. De manera que me parece una gran idea que celebro y he decidido apoyar con toda mi pasión en este tema, como dice mi querido amigo. Me parece que a lo largo de los años uno ha podido constatar esta preocupación que tienen en particular los directores médicos, que reciben, por un lado, un cargo importante que les permite entender cuál es la problemática de una institución desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico, les permite transitar un camino de promesas que uno se ha hecho en la juventud, pero al mismo tiempo, con los primeros pasos, comienzan a verse una serie de limitaciones que terminan siendo muy estresantes, como ha dicho el doctor recién, porque hay un contexto que es casi contradictorio con el cumplimiento de estas promesas y pasiones de la juventud. Y el entorno contradictorio está dado por la escasez de recursos, las limitaciones reglamentarias y una serie de factores con los cuales uno tiene que lidiar constantemente. De manera que lo primero que uno puede hacer para abordar este tema es reconocer el problema. Es decir, cuando uno tiene que hacer un diagnóstico en términos médicos, también lo hace en términos jurídicos. Es decir, hay un problema con la dirección médica. Y este problema es muy claro, es una tensión constante entre la necesidad de desarrollar autonomía, discrecionalidad en los aspectos científicos y por el otro lado una cantidad de restricciones muy fuertes para que esto se pueda hacer. Creo que para entender este problema y sus soluciones hace falta una visión
sistémica. Creo que hoy, desde el punto de vista de cualquier ciencia, uno no puede entender un problema, y mucho menos solucionarlo, si piensa que hay una causa, un efecto, y modificando esa sola causa se producirá la solución. En general hay una multiplicidad de causas que conforman un sistema. ¿Qué es lo que pasa en la responsabilidad médica? Yo voy a ser muy breve, pero es interesante que ustedes conozcan 2 o 3 aspectos fundamentales. El primero es que el sistema de responsabilidad médica ha cambiado totalmente, lo mismo que ha cambiado el sistema de salud y la medicina en general. Pero han cambiado a ritmos muy distintos y en sentidos diferentes, y esto produce tensiones. Tal vez la mayor labor que todos nosotros tenemos es aportar cierta coherencia al sistema jurídico, el sistema de la organización médica y el ejercicio profesional. Creo que esa es una de las cuestiones centrales desde el punto de vista de la teoría. El primer punto que es importante entender es que la medicina se ha judicializado enormemente en los últimos 30 años en nuestro país y en casi todo el mundo. Esto tiene muchísimos factores muy conocidos, pero tenemos que ver, por un lado, el crecimiento de las expectativas de los pacientes. Un paciente actual tiene muchísimas expectativas acerca de lo que pueda hacer un médico y de lo que pueda hacer la institución. Y estas expectativas son crecientes por múltiples factores: la publicidad, Internet, la propia medicina. No está dispuesto el paciente actual a decir la fatalidad o el mandato divino es lo que me trajo esta enfermedad. Pretende una curación y casi le parece imposible que no pueda curarse. Entonces hay un crecimiento muy grande de las expectativas, que no se resuelven fácilmente, porque son, además de crecientes, cambiantes. Todo el tiempo surge en Internet, donde el paciente va con mucha frecuencia y ve, hay una posibilidad de curar esto, una solución. Por el otro lado, como contrapeso de esto, hay una escasez de recursos cada vez más importante. Es decir, que esta escasez de recursos destinados en general al sistema médico es casi incompatible con la necesidad de atender tantas expectativas. Es muy difícil en la actualidad, en casi todos los países del mundo, destinar tantos recursos para satisfacer tantas expectativas. Y luego tenemos otro problema interno en materia de recursos, que es la asignación. Nosotros sabemos que se asignan recursos de manera ineficiente. Esto es otro tema muy complejo, pero hay que decirlo. Esto ha producido con los años esta suerte de contradicción y tensión, que los pacientes ya no se conformen con el consejo médico y se produzca una suerte de crisis en la relación médico-paciente, y el paciente lo que hace es ir al Poder Judicial, más que dialogar con su médico. Al mismo tiempo es cada vez más difícil que los médicos dialoguen con los pacientes por la estandarización, por la multiplicidad de temas que tienen, por la complejidad del lenguaje técnico. En fin, hay una cantidad de factores que hacen a la crisis de la relación médico-paciente. Estos factores hacen que el resultado sea una judicialización creciente y casi inevitable en muchísimos países del área occidental. Esta judicialización comenzó en nuestro país en los años 60 y hoy estamos casi en su máxima expresión. Va creciendo en todo el país. El segundo aspecto que hay que entender es que esta judicialización comenzó primero enfocada en la persona del médico o la médica. ¿Por qué? Porque siempre la figura
del profesional fue central en el paisaje de la salud. Es decir, toda la sociedad vincula a la solución del problema de la salud con una persona, que es el médico o la médica. Y con ella se relaciona. Y también el derecho obtuvo esa respuesta. Es decir, las acciones judiciales se destinaron primeramente al médico. Por eso es que mi tesis en el año 86 fue la responsabilidad civil del médico. Lo que ocurre es que eso responde a una tradición anterior, donde el médico es el centro de la organización. Y por eso se hace referencia siempre al paradigma del médico del pueblo, el médico de la familia. Pero lo que ocurrió es que cambió la organización, y ustedes lo saben muy bien. Entonces tenemos hoy una empresa médica. Cuando yo utilicé el término empresa médica en un libro de texto, es para mostrar la tensión, porque la medicina con la empresa no se lleva muy bien. Hay una tensión entre los recursos, la organización y la persona del profesional. Pero el problema central es que ya no es el médico, es la organización la que presta el servicio. Y entonces ahí tenemos otro problema. La judicialización creciente se dirige contra el médico y no contra la organización. Con los años esto fue cambiando y hoy ya tenemos un sistema en la Argentina y en muchos otros países en que la judicialización se dirige contra la organización de la empresa médica. Claro, cuando esto sucede, se generaliza y entonces todos los juicios, hablamos básicamente de los juicios civiles, porque el problema penal es distinto, todos los juicios que se hacen actualmente en nuestro país no hacen ninguna diferenciación. Reclaman contra la empresa médica, contra el sanatorio, la clínica, el hospital, contra el director médico, contra el anestesista, contra el cirujano, contra todos los intervinientes. Esto produce una crisis muy grave. ¿Por qué? Porque hay judicialización creciente, porque se dirige contra un sector indiferenciado y entonces la estructura de incentivos que esto crea es muy mala, porque da lo mismo ser bueno que no serlo, da lo mismo estar en una estructura eficiente y otra que no lo sea, porque igual se responde. Entonces, este es el problema, descrito así muy en líneas gruesas, que tenemos actualmente, es decir, judicialización creciente dirigida contra un sector indiferenciado dentro del cual están ustedes y crea esto una serie de tensiones internas muy graves, a mi juicio, porque hoy en día vamos asistiendo gradualmente a una distorsión muy fuerte dentro de la organización de la medicina actual. Producto de estas demandas, porque cada demanda, como es económica, produce una sentencia que asigna recursos, es decir, en términos económicos, esta sentencia obliga a la institución médica a asignar recursos, obliga al director médico a tener un comportamiento específico, obliga a los médicos que están tratando al paciente a una medicina autodefensiva, a la sobreprestación. Es decir, es un sistema actual que no funciona bien y que necesariamente hay que corregir. Este es el diagnóstico que podríamos hacer. ¿Qué hacemos frente a este diagnóstico? No puede haber una solución que solo parta de un factor, porque lo que vamos a hacer es cambiar solo este factor y no el sistema. ¿Qué ha ocurrido con la dirección médica, con los equipos médicos y con todas estas cuestiones que se denominan tensiones entre la autonomía y la solidaridad? Segundo tema importante.
nosotros hemos pasado de una época, hace 30 años, en la cual las acciones eran individuales, hasta que comenzaron a existir problemas porque la medicina y la prestación médica dejaron de ser individual. Comenzaron a haber grupos de colaboración, como lo denominamos nosotros, como son los equipos médicos, donde hay un director, anestesistas. Bueno, hoy en día, para cada tipo de prestación de cierta complejidad, hay un grupo que interactúa. Entonces, a esto el derecho lo denominó prestación colectiva. El equipo médico fue el primer caso, y hace muchos años, en una causa en Rosario, Liruso contra el Sanatorio Parque, fue el primer precedente en el cual se dijo que el paciente, para ponerlo en términos muy breves y explicativos, entró de una manera, salió muy mal, nadie dio una explicación, el paciente no podía imputar individualmente a cada uno porque era imposible, y entonces, qué sé yo, se invirtió la carga de la prueba y se dijo, todos son responsables excepto que expliquen o identifiquen quién fue. Este concepto se fue difundiendo a partir de un pequeño caso y hoy se ha generalizado, es decir, podemos decir que hoy hay una relación jurídica primaria, que es el paciente que reclama contra la institución, el equipo médico y demás, y los jueces normalmente hacen lugar a esta demanda si se dan todos los presupuestos. Todos los demás son responsables de manera solidaria. Y entre ellos, luego viene esto que decimos relación jurídica secundaria, tienen que resolver sus problemas, es decir, quién responde, entre ellos. Es decir, que el sistema actual funciona de una manera casi coherente con lo que dije al principio, es indiferenciado. El paciente que reclama y obviamente prueba que ha tenido una lesión grave derivada de una actividad culposa de alguno de los integrantes del sistema médico, tiene la posibilidad de reclamar contra todos. Y todos son condenados solidariamente. Este principio de la solidaridad nace de aquel caso y hoy es un principio muy difundido en la jurisprudencia actual. Esto es lo que preocupa muchísimo a la dirección médica y en general a todos los médicos que tienen cierta autonomía. Preocupa mucho menos a una generalidad de actores, por darles un nombre, del sistema médico en general, que básicamente se ha proletarizado, como decimos nosotros. ¿Por qué? Porque si uno compara la situación de los actores, de todos los actores de la medicina de hace muchos años, de 30 años atrás, con los actuales, hay un proceso de proletarización, es decir, de dependencia creciente de los distintos actores del sistema médico de una organización. Entonces ellos, este grupo, en realidad lo que pretende es que se haga cargo la organización y no en forma individual. Estos factores, es decir, la judicialización y esta solidaridad indiferenciada, son las principales causas de que el sistema de responsabilidad actual produzca estos efectos tensionantes y al mismo tiempo la organización del sistema médico tenga algunas ineficiencias y disfunciones que recaen básicamente en quienes tienen la tarea de organizarlo. Este es el problema. ¿Cuáles son las soluciones? Vamos a empezar por el panorama más general. Nosotros decimos que básicamente todos los sistemas de salud actuales tienen una estructura organizativa que corre siempre detrás de las expectativas. Es muy difícil satisfacer las expectativas crecientes de la comunidad, aquí y en casi todos los países del mundo. Pero esto provoca una tensión muy grave
en la relación médico-paciente y la judicialización de la cual les hablaba. ¿Cuáles son las soluciones que se pretenden y se sugieren en distintos sectores de la comunidad y en otros países en relación a este problema? ¿Cómo hacer para disminuir la litigiosidad, que es el primer problema? Porque si nosotros no disminuimos la litigiosidad, estamos empezando mal. El primer factor es disminuir la litigiosidad del sistema. Entonces, para disminuir la litigiosidad del sistema, lo primero es tratar de recomponer de alguna manera la relación médico-paciente. Esto es algo sabido, pero es difícil de llevar a la práctica, sobre todo en las grandes organizaciones sanatoriales, donde los médicos tienen que atender muchos pacientes, hay mucha estandarización. Lo que se hace actualmente es controlar esas expectativas del paciente luego de que recibe un tratamiento específico. ¿Por qué? Porque luego que recibe el tratamiento específico, está estudiado que en general la litigiosidad se produce porque ese paciente va y consulta a otro médico que le dice lo que le hicieron está muy mal hecho, o un abogado que está instalado ahí, o es el abogado de la familia. Bueno, hay mucho interés alrededor de esto. Entonces, la primera neutralización de esto, que es una distorsión sin duda, es una figura que se puede denominar el defensor del paciente. Es decir, en la propia institución sanatorial, introducir a alguien que visite a los pacientes antes de que se vayan y antes de que se produzca esta segunda opinión o tercera consulta con el abogado y trate de contenerlo. Si no lo puede hacer el médico, por problemas que todos conocen, puede haber esta figura. Es decir, la propia institución sanatorial puede establecer un sistema de contención. Básicamente la contención es el tema central hoy, porque en casi todas estas crisis judiciales hay un problema de contención de expectativas. Hay un problema de contención. Entonces, el defensor del paciente, o como uno quiera llamarlo, lo pueden denominar de distintas maneras, es una figura que puede tener lugar dentro del diseño de la propia organización sanatorial y que visite y trate de dar contención a los pacientes y sus familiares luego del tratamiento. Se ha trabajado mucho en este tema antes del tratamiento con la idea del consentimiento informado. Pero el consentimiento informado, que ya está muy desarrollado en nuestro país, es una parte del problema. Hay que fijarse no solamente en el consentimiento informado, sino en lo que sucede después. El consentimiento informado no los exime de toda responsabilidad, sino que hay muchísimos otros factores que influyen y por eso es muy necesaria la contención ulterior. Y también es importante el control de las expectativas, porque hoy en día todos los pacientes y sus familiares tienen la posibilidad de ir mucho más allá de lo que les informa el propio médico, por múltiples razones, por muchos medios, pero incluida la propia publicidad. Hay un juez norteamericano que con esa elocuencia que tienen los jueces americanos dijo, no se molesten los médicos que prometen super resultados si les reclaman super daños. Porque ahí está un poco el problema, es decir, si uno promete demasiado, luego las expectativas son muy difíciles de manejar. Pero en realidad las promesas no vienen hoy del médico, vienen de la publicidad y de muchas otras fuentes. Entonces es muy importante este sistema de control de las expectativas y de contención ulterior de la prestación médica. En otro aspecto un poco más amplio, también es importante introducir sistemas que impidan ir directamente a la acción judicial. Por ejemplo, el arbitraje o la mediación
en sistemas de salud. Hoy hay una litigiosidad enorme en el sistema derivada de una práctica social. Estas son prácticas sociales que se han generado. Entonces, puede haber una cantidad de soluciones derivadas de la mediación y del arbitraje y no de un proceso judicial que no solo es costoso, es complejo, sino que además no siempre produce buenos resultados. Yo creo que los jueces no son una panacea, es decir, también hay muchos problemas dentro del sistema judicial. Pero cuando uno habla de mediación y de arbitraje en las estructuras sanatoriales y en el sistema de salud, hay dos aspectos que me parecen prácticos, operativos, que hay que mencionar. Uno es que existe un altísimo índice de litigiosidad en esta materia derivada de pedidos de prestaciones médicas, que en todo el país hoy son juicios de amparo, medidas cautelares. ¿Por qué? Porque hay tales y cuales pedidos que son autorizados por los jueces justamente por estas expectativas. Ahí es necesaria la mediación. Y esto lo pueden hacer las instituciones sanatoriales con las obras sociales, con el Estado Nacional. Hay un importante sistema que no se ha desarrollado, a pesar de que hace muchísimos años que digo esto, que tienen que hacerlo. Básicamente está fallando el Estado. Porque si uno instrumentara un sistema que pueda mediar y que además maneje la información, porque muchísimos litigios se generan por falta de información. Una prestación que se pide en un lugar está en otro lugar, o porque lo que se le imputa a un médico, no se olviden que los jueces fallan muchos por los informes periciales, pero los informes periciales a veces lo hacen médicos que no tienen la formación. Es decir, hay que armar un sistema que permita disminuir esta litigiosidad. Que eso es un acuerdo básico que tiene que darse dentro del Estado y los distintos actores para mediar, difundir más información, bajar niveles de expectativa y de litigiosidad. O sea que son dos herramientas, una intrasanatorial, que es el defensor del paciente, y otra estructura, yo diría institucional, que permitirían disminuir la litigiosidad. Ahora bien, esta litigiosidad, si no se disminuye y continúa como ahora, está centrada en la solidaridad. Hoy, ustedes saben que, como se demostraba acá, el médico, director médico, tiene una enorme cantidad de responsabilidades médicas. Cuando se dice a quién reporta el director médico, en términos jurídicos, es el director médico a quien controla. Y si esta relación es jerárquica, más control, más responsabilidad. Acá hay una cuestión que ha ido cambiando. En el sistema jurídico actual rige esta cuestión de la solidaridad. Yo personalmente he tratado de disminuir esto porque me parece que no es coherente con lo que pasa y con lo que debería pasar, porque el derecho se debe ocupar de lo que sucede, pero también del deber ser. Y sobre todo uno tiene que definir políticas jurídicas y principios jurídicos que nos lleven a un buen lugar, es decir, a un deber ser, a valores apreciables y funcionales para la sociedad. ¿Cuál sería ese deber ser? Bueno, que se respete cierta autonomía médica y que los buenos médicos, los que se esfuerzan, los que estudian, tengan mayores recompensas y sean diferenciados de aquellos que no se esfuerzan, no estudian y son malos médicos. Yo esto lo he escuchado en cientos de reuniones a lo largo y a lo ancho del país
en colegios médicos. Y el sistema jurídico tiene que ir hacia eso. Ahora bien, si todo es igual y la solidaridad hace que todos sean responsables, esto no se va a producir nunca. Por eso el principio contrario a esto, que es un poco lo que yo sostengo, es que deberíamos reconocer la autonomía científica como eximente de responsabilidad, y hay que jugar con esto. Ya hay muchos casos, pero no es un principio generalizado. ¿Cuáles son los casos? Hace unos años se discutía la responsabilidad del cirujano y del anestesista en un equipo médico. Y los primeros fallos hacían una responsabilidad solidaria. Yo recuerdo que nosotros empezamos a criticar esto y bueno, hoy en día es diferenciado. Se dice, bueno, el cirujano tiene su área de competencia, su discrecionalidad, su autonomía científica y el anestesista tiene otra. Y cada uno responde por lo que hace dentro de su competencia. Luego vino otra discusión grande respecto de los distintos instrumentos que se usan en la actividad médica. Porque claro, muchos hablan de la responsabilidad del médico, pero hoy hay una gran cantidad de prestaciones médicas que son puramente tecnológicas. Y ustedes lo saben mejor que yo. Entonces, ¿cómo aplicar principios que hacen al análisis de la conducta humana cuando en realidad lo que se está haciendo es la utilización de cosas, tecnología? Este es otro error. Entonces ahí hay que diferenciar. Un aspecto es el análisis de la conducta humana y otro diferente es, y muy distinto, es cuando el daño se produce por la intervención de tecnología, errores de diagnóstico por la tecnología o prestacionales por la tecnología. Separar. Luego vino otro debate en relación a la autonomía científica de los distintos sectores que están dentro del sistema prestacional, como por ejemplo las enfermeras. Yo sostuve que a mayor autonomía científica y capacitación de las enfermeras, mayor responsabilidad. Porque esto sucede también en la práctica y entonces hay áreas específicas de la actividad del personal auxiliar, del médico o la médica, que generan su propia responsabilidad. Entonces, la idea que nosotros sostenemos es pasar de un sistema de solidaridad indiferenciada a un sistema donde haya islas de autonomía, es decir, donde cada uno responda por lo que hace, por sus competencias, y esto constituye un incentivo para que cada uno mejore. Esto es un tránsito, es decir, actualmente se está produciendo, aunque no es un principio general, pero creo que es hacia donde deberíamos ir. Nosotros decimos, estas responsabilidades solidarias no pueden ser solidarias así nomás, tienen que ser concurrentes, es decir, tienen que ser causas distintas y si concurren sí hay responsabilidad. Entonces hay que diferenciar cada uno de los actores y su autonomía científica. Esto es en todos los casos que les he mencionado. ¿Qué ocurre con la dirección médica? El principio es que si el director médico es el jefe que controla todo, responde por todo. Esto es un principio que rige desde hace muchísimos años en el derecho y que se lo denomina por, de una manera que ustedes pueden entender, la responsabilidad por el dependiente. Si uno controla todo, si todos reportan, están muy controlados por el director médico, entonces el director médico es el que decide. Entonces, a mayor capacidad de decisión, mayor control, mayor responsabilidad.
Esta es una manera sencilla de decirlo, pero creo que entienden. Por el contrario, entonces, menor control, mayor autonomía, menor responsabilidad. ¿Cuál es la tendencia? Siempre hay que hacer un sistema jurídico que sea compatible con el sistema social, con las costumbres y con las tendencias evolutivas que tiene cada sistema, porque si no, el derecho va para un lado y el sistema va para el otro. El sistema actual, en la teoría de las organizaciones, va hacia la descentralización. Es decir, las organizaciones más eficientes, que son aquellas capaces de ser dinámicas, flexibles, atender a la complejidad creciente, la incertidumbre, son aquellas que están descentralizadas. Por el contrario, los sistemas que son muy rígidos y muy centralizados generalmente tienen muchas dificultades para moverse en un mundo donde hay incertidumbre, cambios, dinámica, situaciones no previstas. Esto pasa en todas las organizaciones. Ustedes piensan, la política es así, es decir, nosotros tenemos una historia argentina donde pensamos que hay un caudillo que decide todo. Y esto no es así, no funciona. Y de hecho no funcionó, ni está funcionando bien en la medida en que si uno quiere decidir todos los temas de todo el país en una manera centralizada, no es posible ir evolucionando rápidamente para atender todas las necesidades. Siempre empiezan a haber cosas que uno no puede comprender ni resolver. Esto que pasa en el sistema político, en el sistema económico, pasa en todas las organizaciones. Hoy hay que ir hacia organizaciones de complejidad, diversificación y descentralización. Por lo tanto, un principio jurídico adecuado a esto es que cada sector responda por lo que hace y no uno solo por todo. Hacia eso vamos, pero no es lo que hay hoy. Porque ¿qué es lo que hay hoy? Es que si la dirección médica responde igual que cualquier médico, no se hacen diferenciaciones, está dentro del sistema y responde solidariamente. Este es un problema. No es porque sean ustedes director médicos y uno quiera ser amable con ustedes, es un problema para la organización del sistema de salud y para el derecho. ¿Por qué? Porque si lo que se hace es responsabilizar de manera indiferenciada, hay muchísimas dificultades que luego se producen en la práctica y terminan perjudicando a los pacientes. Esta estadística de que los directores médicos duran de promedio 5 años es algo que es un síntoma. En realidad lo que pasa en muchísimos sistemas sanatoriales, yo digo sistemas porque son muy complejos hoy en día, es que por un lado hay mucha demanda de los pacientes, por otro lado hay escasez de recursos y hay un centro de decisión que es el que termina pagando los costos. Y aquí hay una cuestión central. Si nosotros sostenemos este principio, la conducta de la dirección médica va a ser cada vez más autorrestrictiva. Y esto en los sistemas privados se está produciendo, pero en los sistemas públicos es mucho peor. Porque los directores médicos a veces responden por cosas en las cuales no tienen la menor injerencia ni la menor idea de lo que está pasando en los hospitales públicos. Este es un problema que también hay que solucionarlo. Hoy yo les expliqué mi idea, hay que ir hacia mayores autonomías y competencias individuales, pero
Actualmente no es lo que sucede, entonces, ¿qué es lo que corresponde hacer? Hay que establecer pautas claras acerca de cuál es la conducta del director médico. Estas pautas claras deberían surgir de la ley. Como van a escuchar ustedes muy probablemente en el día de hoy, la ley no prevé pautas claras, porque nosotros tenemos una legislación muy antigua en esta materia y esto demuestra la falta de preocupación que hay en el legislador por estos temas. Porque no sería muy difícil hoy legislar. Y si ustedes pueden hacer una propuesta, sería muy bueno que lo hagan. Pero nosotros tenemos una legislación muy antigua, muy desacompasada respecto a lo que está sucediendo en la actualidad. Entonces, no hay una legislación que establezca reglas claras de cuál es la actividad y la competencia que tiene el director médico. Entonces, cuando esto no sucede, lo importante es que existan reglas cuyo origen no es legal, sino convencional, es decir, pueden ser reglas que surjan de acuerdos dentro del sanatorio, es decir, uno puede establecer una cantidad de reglas de actuación del director médico, todos lo aprueban, estos consejos directivos o, digamos, cualquiera sea la estructura de la organización, puede aprobar protocolos de procedimiento, pueden aprobar reglas de actuación o como quieran llamarlo. Pero estas reglas de actuación establecen criterios precisos acerca de lo que el director médico puede hacer y de lo que no puede hacer. Esto es muy importante para los jueces y además es muy importante para las relaciones internas que se producen luego de un juicio, porque si hay una cuestión que después vamos a ver al final, el director médico puede repetir contra el verdadero responsable si hay reglas claras de cuál es su competencia. Entonces tiene que haber reglas claras. Tampoco es necesario que estas reglas claras sean burocráticas en el sentido de que ahoguen la iniciativa que es necesaria en alguien que tiene funciones de dirección, porque la función de dirección básicamente es una función de innovación, de avanzar, de tener un campo de discrecionalidad propio, como tiene cualquier médico que trata a un paciente, en este caso es un médico que organiza una actividad. Tiene que tener un ámbito de discrecionalidad importante para poder hacerlo, pero dentro de ese ámbito pueden haber reglas que establezcan cuáles son exactamente los servicios que tienen dependencia y cuáles no, pero sobre todo uno puede establecer con precisión qué quiere decir esta dependencia o qué quiere decir que reportan, o qué quiere decir que el director médico reporta a una dirección superior. ¿Qué quiere decir? ¿Que le descarga la responsabilidad o que no se la descarga? ¿O qué quiere decir hacia abajo? Entonces, todo esto se puede aclarar en normas de procedimiento, protocolos de actuación, distintas denominaciones que se le suelen dar. Y en muchos hospitales públicos, los directores médicos, yo les he sugerido que hagan peticiones, porque el problema es que a veces no tienen los recursos y son condenados por la falta de recursos. Entonces, cuando no hay recursos, uno necesita esta actividad, porque además va cambiando tan rápidamente, ¿no? Cuando uno necesita algo y no lo tiene, una tecnología, un servicio, lo que fuera, hay que pedirlo y dejar constancia de eso, porque luego es una eximente de responsabilidad de la dirección. Y hay muchísimos casos en los cuales han sido condenados civilmente por no dar determinado servicio, no prever tal cuestión y en realidad estaba fuera de su alcance. Por eso nosotros utilizamos este concepto de autonomía y delegación. ¿Qué quiere decir? Que hay un rango de autonomía por el cual todos somos responsables. Y hay un ámbito de delegación
por el cual no somos responsables si nosotros delegamos en alguien que tiene autonomía. Esta es la idea. Pero hay que escribirlo, es decir, tiene que haber parámetros claros en los sistemas sanatoriales. Todas las organizaciones hoy tienen una idea de misión, que es un concepto general, y luego tienen una estructura de organización, y esa estructura de organización a veces se hace en un esquema, pero no se escribe en un reglamento interno o a lo mejor en otros casos puede haber instituciones que establezcan, como puede ser ADECRA, es decir, instituciones que establezcan modelos de actuación, y entonces uno se remite a esos modelos de actuación, cuáles son las competencias de la dirección médica y cuáles no son. Entonces esos son estándares que surgen de las asociaciones, y nosotros lo denominamos costumbre. La costumbre del sector es un criterio muy importante que tienen que utilizar los jueces cuando juzgan una conducta. Entonces, si la costumbre del sector está escrita por las asociaciones, dicen, mire, esto es lo que se hace habitualmente, o lo que debería ser. Es decir, hay distintas formas de suplir esta ausencia de reglas legislativas, pero hay que hacerlo, porque tampoco se hace con tanta frecuencia. Entonces, esta idea de delegación-autonomía, que es una idea general, tiene que estar en reglas claras. Esta es una diferencia que nosotros hacemos en el derecho entre principio y regla. El principio es indeterminado, son los principios, cláusulas generales. Las reglas son precisas, determinadas, y pueden surgir de la ley, pueden surgir de las asociaciones o de la propia organización sanatorial. Y finalmente, hay un concepto que es muy importante en el derecho actual y está relacionado con lo que les dije al principio. Si hay una demanda del paciente, la tendencia es a resolver esa situación del paciente, o sea, una indemnización, si es lo que pide. Y le corresponde, por supuesto, ¿no? Si le corresponde, hay una indemnización. Luego, existe lo que denominamos la distribución del costo. Y acá hay un problema muy serio en la Argentina, y es que los abogados de los pacientes obviamente tienen fuertes incentivos a hacer estos juicios, primero porque nosotros tenemos un acceso a justicia muy amplio, lo cual está bien. Todos los ciudadanos tienen derecho a ir al Poder Judicial. Pero los costos son muy bajos, lo cual no está bien, porque si hacer un juicio es demasiado fácil, se hacen demasiados juicios innecesarios. Es una estructura de incentivos que falla hoy en la Argentina, pero no es un problema solo de la responsabilidad médica. Pero además, el tercer problema es que si todo el costo de la responsabilidad lo soporta un patrimonio, no es justo, ni es bueno en términos valorativos y económicos. Esto es un principio que se ha discutido mucho en la historia del derecho. Fíjense que cuando se habla de responsabilidad y de pago de indemnizaciones, ya no se habla de castigo. Uno, si lo que quiero es castigar a alguien porque se obró mal, lo que tengo que hacer es aplicarle una penalidad. Pero una indemnización no es un castigo. ¿Por qué? Porque puedo descargarla en un seguro. A medida que se fue admitiendo el seguro, la idea de castigo fue dejada de lado. Entonces hoy de lo que se habla es de cómo se distribuye el costo de las indemnizaciones, más que de quién es el responsable. Si las indemnizaciones son justas, está probado, le corresponde y demás, ¿quién paga? El sistema argentino está muy atrasado en esto, porque cuando el juez condena indiferenciadamente y entonces el actor va decidiendo quién paga y a veces termina pagando la indemnización alguien
porque tiene un seguro y el otro no lo tiene, o porque es solvente y el otro no lo es. Muchas veces el médico termina siendo responsable y la institución no. Hay una cantidad de injusticias reales en la distribución del costo de las indemnizaciones en el sistema actual. Y esto hay que reconocerlo. Entonces, esto sí necesita una adecuada regulación específica de la actividad médica. Nosotros hemos hecho un proyecto de Código Civil que contempla muchas de estas situaciones. No son los temas que salen en los medios, pero son muy importantes, que han sido, hay mucho consenso en esto hoy. Esta idea de evaluar bien las conductas, de analizar quién es responsable, quién no, pero haría falta además una adecuada ley que permita distribuir el costo de las indemnizaciones dentro del sistema. Porque el que más capacidad tiene de distribuir el costo es generalmente el que lo organice. El que lo organiza puede ser la obra social, que puede tener seguros, puede ser, es mucho más sencillo, más económico para una obra social o para una gran institución médica o para el Estado distribuir el costo del aseguramiento entre muchos que para una persona, un médico, una enfermera. Esto es una cosa sencilla de entender y sin embargo no se ha llevado a cabo en la Argentina y es algo que hay que hacer. Es decir, si nosotros analizamos el sistema de indemnizaciones, lo ideal es que exista una difusión de este costo y no recaiga solo sobre un patrimonio o sobre alguien que tiene que pagar el seguro. Esto pasa mucho con la dirección médica, pasa con mucha frecuencia. Entonces, es muy importante entender esto. Si podemos difundir el costo, y esto podemos tener actividades regulatorias, o nuevamente pueden ser acuerdos intrasanatoriales. Es decir, bueno, miren, ¿cómo se distribuye el costo de las indemnizaciones? En los últimos 10 años hubo tantas indemnizaciones, permite haber una perspectiva para los próximos 5. ¿Cuál es este costo? ¿Cuál es el costo de seguro? ¿Cómo se distribuye? Muchas veces, si uno lo analiza, hay muchos seguros que se pagan, se superponen. Paga el médico, paga el cirujano, paga el anestesista, paga la enfermera, paga la clínica, paga la obra social. Bueno, esto puede hacerse por acuerdos básicos, disminuir el costo, trasladarlo de aquellos que son individuos a la empresa o la organización sanatorial médica. Este es otro tema que también es importante que lo analicen y creo que hoy estamos muy atrasados en este punto. Bueno, como ustedes verán, hay muchísimos aspectos y yo no quiero extenderme más porque ya he hablado demasiado, pero sí quiero dejarles este mensaje en el sentido de que nosotros debemos ser los primeros en decir que el sistema judicial no es una panacea ni funciona adecuadamente bien. Creo que esto hay que decirlo. Lo que sí hay que hacer es cambiar, es tener una actitud positiva hacia el cambio, es dialogar como se hace de esta manera y entendernos. No es tan difícil. Yo creo que en la Argentina hace falta esto. Y una vez que nosotros dialogamos y entendemos y nos ponemos de acuerdo en algunos principios básicos, que no son tan difíciles, no es tan complejo ponerse de acuerdo en principios básicos. Creo que podemos tener muchísimas coincidencias entre los jueces, los abogados, los médicos, las organizaciones sanatoriales. Podemos acordar algunos principios básicos, más o menos en los campos que les he enunciado, y esto tiene que ser una plataforma de regulación para que todos estén mejor. Porque el derecho no puede tener por finalidad obstaculizar, tiene que tener por finalidad mejorar, hacer más eficiente, más eficaz y más justa la prestación. Y esto significa que cada uno en su lugar, dentro del sistema médico,
pueda estar protegido siendo responsable, pero protegido, que se eviten las distorsiones y que los pacientes al mismo tiempo prefieran tener una buena atención que un buen juicio. Nada más y muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Sí, tenemos. Buenos días, doctor Lorenzetti. Mi nombre es Enrique Daniel Pérez, soy director médico de Clínica Santa Isabel. Un poco usted lo relató y hemos analizado perfectamente el 50% del problema, que son los problemas que tenemos en la salud ante la litigiosidad. Hay muchos casos en que los pacientes tienen más fácil acceso a la justicia que a la salud. ¿Cómo juega o cómo podría jugar el plus petitio? O sea, si de ahí de alguna manera se pueden marcar pautas, poner valores, porque es muy fácil poner una cifra exorbitante para llegar a un buen acuerdo. ¿Cómo juega el plus petitio? Si realmente hay demandas de mala praxis a los abogados que actúan de alguna manera no leal. Y por último, la fácil accesibilidad a tener un beneficio para litigar sin gastos en estas cuestiones. La responsabilidad de los abogados tiene los mismos principios que la del médico. Y nosotros en el proyecto de Código Civil ponemos bastantes elementos para esto. Tal vez lo que no hay hoy es una práctica social destinada, tan intensa en materia de litigiosidad contra los abogados que contra los médicos, pero ya va a venir, no se preocupen, porque lo que pasa es que el abogado también, cuando uno analiza las causas de la litigiosidad, el abogado sigue siendo todavía mucho más prestador individual que dentro de una estructura sanatorial como es el médico, salvo los abogados del Estado. Pero el resto son individuos y entonces no hay una práctica social. La responsabilidad es la misma. La pluspetición es un problema serio porque que está vinculado con lo que usted dice, que es el sistema del beneficio de litigar sin gastos. Acá, en la Argentina, como siempre hacemos o solemos hacer, nos desbalanceamos mucho, ¿no es cierto? Está muy bien que haya acceso a justicia. O sea, esto es un principio que todos nosotros defendemos y es bueno que exista. Ahora, ¿cómo se estructuran los incentivos? Es el problema, porque uno puede decir, miren, por ejemplo, en Estados Unidos el acceso a justicia es muy caro, entonces uno tiene que pagar fortunas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La gente se queja, porque así todo hacen muchos litigios, porque hacen acuerdos con los abogados hacen empresas, y entonces en Estados Unidos lo dejan como si fuera la organización del mercado. Grandes estudios jurídicos, hay chicos, los chicos contratan con los grandes y los pacientes contratan con los estudios, le dan la mitad de la indemnización. Es un negocio que funciona conforme a la lógica de mercado. Hay que invertir mucho dinero y ganan mucho. Ahora, si pierden, pierden mucho. ¿Quién lo pierde? La estructura organizativa que arma el estudio jurídico. Es una lógica de mercado muy americana. ¿Nosotros qué hacemos aquí? Hemos permitido las grandes indemnizaciones, pero sin las compensaciones de costos. Es decir, hay beneficios sin costos. Porque si usted puede pedir mucho y tiene un riesgo, hace un cálculo costo-beneficio. Nosotros tenemos beneficios sin costo, es decir, si usted le da al mismo tiempo beneficios, pero después no paga nada porque hay el beneficio de litigar sin gastos y sobre todo los abogados no tienen ninguna responsabilidad,
Bueno, entonces, claro, hay un exceso de incentivos para litigar, y esto es lo que le está pasando, no solo en la responsabilidad médica, sino en muchísimos casos. Lo que hace falta ahí es una regulación procesal. Hay que decidirse por uno de los sistemas, pero cuando uno mezcla los sistemas es lo peor que puede hacer. Porque cada sistema tiene una lógica interna. Si uno elige el sistema de mercado, bueno, es el sistema de mercado. Para algunos casos es bueno, para otros no, pero hay que elegir el sistema como tal. Y nosotros hoy tenemos un desbalance ahí procesal. Esta es una regulación que es de las provincias y de las ciudades. Por ejemplo, la organización del procedimiento. Ahí es donde está el problema que usted plantea, que es real. Tiene que haber un balance mucho más equilibrado entre los beneficios y las pérdidas. Porque si no, todos estamos... Es propio del alma humana, ¿no? La conducta racional es litigar por cualquier cosa si no pierdo nada. Esto no es un buen incentivo en una sociedad. Hay que tener una estructura de incentivos más equilibrada en esto y en todos los temas. Que la gente tenga derechos y deberes, beneficios y costos. Porque nosotros estamos, no sé si ustedes lo pueden ver en cualquier conducta nuestra en la sociedad argentina hoy, estamos desbalanceados en esto. Tenemos que volver a tener un cierto equilibrio para que cada uno de nosotros tome decisiones más correctas. Porque si no, nada de esto es gratuito. Por algún lado se corrige, ¿no? Bueno, hoy hay un desbalance en eso, es cierto, y realmente esos costos judiciales cuando se pierde, bueno, terminan siendo soportados por el que ganó, lo cual no es lógico. O sea, tiene que haber una racionalidad en el sistema. Sanatorio de la Providencia. Muchas gracias, mucho gusto. Yo creo que una de las mayores preocupaciones que tenemos los directores médicos se basa en lo que usted dijo, que tenemos la responsabilidad total. Pero muchas veces no tenemos la competencia total, muchas veces no tenemos la autoridad total, por una cuestión de competencia propia o por una cuestión de estructura de poder de cada una de las instituciones. Y justamente uno de los, creo que de las máximas preocupaciones es sentirse justamente responsable de situaciones que uno no controla. En el medio de esto, en general, por más que somos directores médicos, somos empleados de instituciones. Hay una cuestión de tipo laboral que también a veces entra en conflicto con esta situación. ¿Cómo es su apreciación sobre este tema? En general es un poco lo que ya dije, ¿no? ¿Cuál es su preocupación en lo laboral? ¿Cuál es su inquietud? No, la inquietud es simplemente que muchas veces situaciones de conflicto que surgen de estas competencias y responsabilidades tienen a veces también que ver con cuestiones laborales o que tienen que ver con la situación laboral. Sí. Bueno, en materia laboral ahí hay otros aspectos que también se están discutiendo, ¿no es cierto? La relación de dependencia laboral o no del médico respecto de la institución sanatorial. Si uno es empleado, en términos de la relación de dependencia laboral, la responsabilidad civil no le cabe. Es decir, por ejemplo, si acá va cualquiera de los autos que está estacionado afuera, choca y mata a alguien, a nadie se le ocurre demandar al empleado de la concesionaria o al empleado de la fábrica. Se demanda a la fábrica porque no hay responsabilidad del empleado. Ahora, el médico siempre fue independiente. En los últimos 30 años hubo un proceso muy grande de lo que yo les decía, de proletarización, y este es un término que quiere decir que se vuelven dependientes laborales. Hay una frontera muy difusa hoy. El médico puede ser dependiente laboral, lo cual no hay ninguna dificultad, es decir,
uno es contratado bajo el régimen laboral de dependencia. Y ahí se le paga un sueldo, cumple un horario, más flexibles o menos flexibles. Tiene siempre el médico, por más que sea dependiente, tiene la autonomía científica. O sea, esto no se puede, o sea, la institución sanatorial no puede avanzar sobre la autonomía científica. Te lo contratan, le pagan un sueldo, cumple un horario, pero la autonomía científica es del médico, no es de la entidad sanatorial. O, en el otro extremo, puede ser contratado como un prestador de servicios autónomos. Y entonces ahí uno le presta los servicios. Los servicios quiere decir actividad, conocimientos, y no tiene ni obligación de cumplir horarios, no tiene la obligación no cobra un sueldo, puede ir a resultados. Bueno, hay distintas maneras. Puede estar dentro, puede estar fuera de la institución sanatorial. Bueno, pero es autónomo. Ahora, en el medio, actualmente hay una frontera muy difusa. Bueno, y si es autónomo tiene responsabilidades mayores que si es dependiente. En el medio hay una frontera difusa. ¿Por qué? Porque lo que se ve hoy en la actividad judicial es que muchísimos médicos, no se da tanto con los directores, pero sí con todos los otros médicos, que son independientes como prestadores durante toda su vida y después terminan haciendo un juicio como dependientes cuando son despedidos o terminan. Este es un problema muy complicado porque siempre han facturado, por ejemplo, como autónomos en una institución, en otra, en 2, en 3, en 10, pero después se desvinculan de una, hacen un juicio, reclaman una indemnización como dependientes. La jurisprudencia laboral ha sido muy flexible a esto y les ha reconocido dependencia aun cuando no la tuvieran con anterioridad. Y esto genera entonces un problema muy grave en términos de costos empresariales también, porque si uno toda la vida lo tuvo como independiente y ahora los números son muy grandes acá, cuando hay que pagar esas indemnizaciones. Entonces nosotros, le diría, en la Corte hemos trabajado este tema y en el proyecto de código también, en diferenciar claramente, porque esto es un problema serio. O es dependiente o no lo es, pero no puede estar como independiente y después ser dependiente en la misma relación laboral. Hay que distinguir el trabajo autónomo, prestador de servicios, y con consiguientes responsabilidades del trabajo dependiente, no autónomo, sin responsabilidad. Uno cobra menos, pero responde menos. Uno cobra más y responde más. Pero esto tiene que estar claro, que es uno de los problemas que se ha generado hoy en materia laboral. Esta es un poco la situación actual. En razón del tiempo nos queda una última pregunta. Yo quería volver un poco sobre la situación de la litigiosidad. Una cosa que ocurre, al menos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, es que se accede muy fácil al beneficio de litigar sin gastos y los costos digamos, y se desvirtúan las mediaciones o las instancias de arbitraje porque los costos periciales son tan altos y al poder litigar sin gastos, aunque uno tenga razón, termina pagando los costos del proceso pericial y las instancias iniciales del juicio. Yo creo que esto, y a veces se pagan fortunas para probar cosas que están en los libros de medicina. ¿Cómo se sale de esta situación o si esto es así realmente? Es muy sencillo de solucionar. El problema es la voluntad política institucional. Nosotros nos ocupamos siempre de los grandes temas, pero de los que realmente importan para solucionar los problemas cotidianos no se ocupa nadie. Esta es la realidad y hay que decir las cosas como son. Pues mucho discurso, pero la realidad es que estos problemas se podrían solucionar muy fácilmente, ¿no? Sin embargo, hace muchos años que no se soluciona. Una regulación procesal, es decir, en el ámbito de las provincias, o la justicia federal en el ámbito federal. Este es lo que se precisa. Segundo, uno puede hacer, yo lo sugerí esto hace muchos años,
un prejuicio, no en sentido psicológico, sino judicial. Entonces uno puede decir, mire, ¿usted qué quiere hacer? Primero la figura esta del defensor del paciente, que es una mediación intrainstitucional. Si falla eso y usted quiere hacer un juicio, bueno, hay un pre. ¿Qué quiere decir un prejuicio? Bueno, se hace hay una institución que está en la ley, ¿no es cierto? Pero esa institución requiere un dictamen de un comité científico previo al juicio. Entonces usted dice, mire, a mí me pasó esto, bueno, va ahí y entonces hace su presentación, que puede ser administrativa, y el dictamen de un comité científico independiente le dice, mire, es así o es así. A usted no lo obliga, pero si usted en el dictamen del comité científico independiente le dice que no tiene causa para demandar y usted dice que va a demandar igual, bueno, soporta las costas. Con esto solo disminuye la litigiosidad una enormidad. Bueno, también hay muchas otras cuestiones, como es regular bien el sistema del beneficio, ¿no? Porque es muy justificado en numerosos casos, en otros no tanto, pero sí hay que establecer con mayor precisión qué significa la gratuidad, en qué condiciones. No puede ser la gratuidad en general. Creo que acá hay muchos intereses, pero nosotros tenemos que regular pensando en el interés general, no en el interés de cada sector que quiere. Obviamente hay muchos que les gusta que haya litigiosidad sin gastos, pero tiene que haber un mínimo de equilibrio en esto. Bueno, las soluciones no son tan complejas. Creo que es más una decisión de política institucional regular esto. Creo que sería bueno que ustedes también lo planteen y en cada uno en su ámbito, ¿no? Pero podríamos bajar mucho los índices de litigiosidad con cuestiones muy sencillas en todos los campos, no solo en este. Bien, estamos en el tiempo asignado a nuestra mesa. Aquí tengo un dilema, doctor, que es que sus asistentes me maten o abusar de su pasión por la medicina y darle lugar a la última pregunta al director del Hospital Italiano. Sí, muchas gracias. Yo soy el doctor Tejerizo del Hospital Italiano. Una de las cosas que tratamos siempre para tratar de disminuir todo este conflicto que siempre nos da vuelta en nuestra cabeza cada vez que se sienta un paciente potencialmente delante de nuestro consultorio, sobre todo cuando vamos a hacer una cirugía, es hacer un consentimiento informado. Uno, el consentimiento informado está tratando de expresar cuáles son las responsabilidades que tiene el médico y cuáles son aquellas que teóricamente no van a manejar, no las puede manejar, que son las complicaciones. Esto genera un preacuerdo escrito, esto genera una digamos, información que le da el médico al paciente, tratándole de volcar hasta dónde puede llegar él a asegurarle algunos resultados, y hay una parte que no genera esta posibilidad. Entonces, en el concepto general queda de que ese 10, 5, 20, lo que sea, por ciento, donde uno no puede generar esa seguridad de resultados, es lo que en definitiva a veces termina posiblemente en un conflicto. Entonces, mi pregunta es específicamente, uno trata de darlo vuelta en la forma de redactarlo, en la forma de escribirlo, en la forma de expresarlo, y todavía no encontramos la forma de generar ese vínculo adecuado o de generar de que ese pequeño porcentaje que puede no asegurar los resultados no termine con un conflicto. O sea, me gustaría alguna reflexión de parte suya con respecto a esto, ¿no? Sí, le diría lo siguiente. Primero, yo no puedo dar consejos de abogado, para eso están los abogados de cada institución.
Pero sí se puede decir, el tema del consentimiento evolucionó mucho y bien. Hace 30 años atrás no se firmaba absolutamente nada. Hoy hay para cada práctica una estructura más o menos organizada en cada sanatorio de consentimiento informado. Eso ya es una evolución muy buena, muy positiva y aconsejable. El consentimiento informado no es un bill de indemnidad, es decir, no es que uno firma un contrato y con el consentimiento informado se terminaron los juicios. En realidad, nadie le puede decir seriamente eso. Lo que yo le puedo decir es que cuanto más informa al paciente de los riesgos, menos responsabilidades tiene, de los riesgos que están fuera del alcance del control médico o de la prestación. Este es el principio. Yo creo que se ha evolucionado mucho y esto tiene mucha utilidad en los procesos judiciales. Hoy todos los pacientes firman consentimientos. Creo que tal vez la crítica que uno puede hacer es que tampoco es bueno el extremo formalista, es decir, en realidad cuando el paciente decide ir a juicio no es porque firmó un consentimiento o no lo firmó, es porque lo firmó sin leerlo y no habló con nadie y porque además después que tuvo el problema que tuvo no hay una contención. Creo que el tema legal es una vía, es decir, el consentimiento hay que hacerlo, hay que informar, pero también tiene que haber un sistema de contención que vuelva en alguna medida a restaurar algunos aspectos de la relación médico-paciente. Creo que ese es el tema central. Si nosotros vemos hace 30 o 40 años, nadie se le ocurrió hacer un juicio al médico. ¿Por qué? Era el médico de la familia, casi un dios, el político del pueblo, o sea, una situación de respetabilidad en la imagen del médico respecto al paciente. Esto ha cambiado también con los abogados, con todas las profesiones, pero institucionalmente uno puede reconstruir algo de eso al lado del consentimiento informado con una estructura de contención. Mire, yo estaba hablando ayer con unos jueces que han tenido causas de accidentes ferroviarios que lamentablemente son increíblemente numerosas. Y nos explicaban que la mayor parte del problema es la contención de la gente que tiene, el grado de satisfacción que tienen respecto del servicio de justicia depende mucho de la contención. La gente lo que quiere es que vaya alguien a su casa, le explique, los contenga. Bueno, esta parte es muy importante en todos los servicios. Ahora, si usted me dice, bueno, ¿cómo redacto el consentimiento informado? Hoy hay cada consentimiento para cada prestación. Muy difícil hacer una redacción unificada. Sí creo que es muy importante que estén definidos los riesgos de la prestación, muy claramente explicados, porque cada prestación tiene un riesgo, que generalmente piensa que no lo es, que no lo tiene. Este es un aspecto, los riesgos de la prestación. Otro aspecto que tiene que estar muy bien explicado es lo que usted no controla, es decir, porque en realidad el proceso, la actividad médica es una prestación destinada a curar, pero hay un límite. Bueno, ¿cuál es el límite? Hay cosas que no se pueden hacer, que no se pueden curar. Bueno, los límites de la prestación, no del riesgo. El riesgo de la prestación es un aspecto, esos son los límites, hasta dónde llega uno. Bueno, eso tiene que explicárselo muy bien, porque hay, como les decía al principio, ¿no? Acá hay muchísima generación de expectativas. Todos, hoy, no nos parece que tengamos que estar enfermos. A pesar de que la medicina evolucionó muchísimo. Yo ayer discutía con una persona que me planteaba algunos temas, le digo,
en realidad la medicina evolucionó muchísimo. Si uno compara la expectativa de vida nada más, bueno, es enorme. La generación anterior a la mía, ya a los 60 años, eran ya viejos, descartables. Hoy no, es cambiado. Nosotros tenemos al doctor Fay que tiene 95. Ha cambiado la expectativa de vida, es enorme. El aporte que ha hecho la medicina es enorme. Sin embargo, usted le pregunta a cualquier ciudadano de aquí, de cualquier parte del mundo, se queja, porque el crecimiento de las expectativas es muy alto. Entonces, yo creo que ahí hay una cuestión, si lo que quieren es disminuir la litigiosidad, hay que manejar las expectativas. Independientemente de eso, desde el punto de vista legal, es muy importante el consentimiento y creo que hoy en día esta distinción de riesgos de la prestación y límite de la prestación y para cada una de ellas explicarlas y después un concepto general es lo que se utiliza en todas las instituciones. Pero no hay un modelo que usted diga firma esto y se terminó. Esto no existe. Como no existe en ningún campo, ¿no? Porque si usted lleva a un chico a un parque y le hacen firmar, le ponen en el boleto o estaciona el auto y lo exigen en la plaza de estacionamiento y cuando saca el ticket dice no nos hacemos responsables de los daños de los robos, no, eso no sirve. Porque es ilógico, alguna responsabilidad hay. Y que no hay un modelo que lo exima de todo, pero creo que las dos cosas, el escrito bien hecho y demás, y la contención funcionan muy bien, las dos, conjuntamente. Bueno, les agradezco mucho a ustedes haberme escuchado.